Buen día, vamos a hacer el siguiente ejercicio de potencia fluida. Entonces, el texto nos dice lo siguiente: en la posición que se muestra, el cargador transporta una carga combinada con el balde de 12.000 libras con centro de masa en G. Hay dos cilindros hidráulicos de levante AB con diámetro de pistón igual a 5 pulgadas y un cilindro de volteo S con diámetro de pistón igual a 6 pulgadas. Velocidad máxima de elevación y descenso del brazo 2 pulgadas y 3 pulgadas respectivamente. Velocidad máxima de volteo del balde es de 4.2 pulgadas y 3 pulgadas. Debemos usar un factor de 1.3, este es el factor de seguridad, para el taraje de las válvulas de contrabalance y un factor de 1.25 para el taraje de las válvulas de seguridad. Debemos de determinar la potencia suministrada por el motor de combustión interna a las bombas en el instante presentado con eficiencia de 100%, cuando el balde está cerrando y el brazo está subiendo. Entonces, nos dan el siguiente montaje y nos dan el circuito óleo hidráulico. En este caso, primero debemos resolver la estática para saber cuánto es la fuerza que está llegando a los cilindros. Una vez que sepamos la fuerza de los cilindros, podemos entrar a resolver el circuito óleo hidráulico. Entonces, esta no es la única pregunta que nos trae el problema. Aunque no lo estoy proyectando en pantalla, nos preguntan también cómo debemos tarar las válvulas de contrabalance y el traje de las válvulas de seguridad. Y adicional a esto, vamos a hallar la potencia máxima que va a tener el motor de combustión interna que alimenta estas dos bombas. Entonces vamos a empezar a resolverlo. Entonces vamos a explicar pues la parte de la estática, ¿listo? En este caso tenemos que hacer un despiece muy estratégico para poder empezar a trabajar. Entonces yo propongo un despiece para trabajar solamente con el balde, ¿sí? Por lo que acá tendríamos la fuerza de E, ¿sí? Adicional a esto, acá podemos ver que tenemos un cilindro y tenemos el brazo, por lo que al quitar el pasador nos van a quedar dos reacciones, uno que se va a llamar CX y otro que se va a llamar CY. Y adicional a esto tenemos el peso, que el peso es igual a 12.000. Listo, entonces tenemos fácil, tenemos tres incógnitas, tenemos nuestras tres ecuaciones, la estática es determinada, listo. En este caso necesitamos saber la inclinación de la fuerza de E. En este caso podemos ver que la parte de la base del triángulo va a ser de 12 y la altura va a ser de 12. Por lo que ya lo tenemos acá, la hipotenusa va a ser de 16.97, es la hipotenusa, y el ángulo va a ser de 45 grados. Perfecto. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer una sumatoria de fuerzas en X igual a 0. En este caso podemos apreciar que tenemos hacia la derecha CX, ¿sí? Y debemos sumarle la fuerza de E por coseno de 45 grados. Perfecto. Ahora tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en Y. Veamos cuáles son las fuerzas que van hacia arriba. Tenemos a CY, tenemos hacia arriba también a FD, ¿sí? Por el seno de 45 grados. Y esto va a ser igual a el peso, que ya habíamos dicho que era de 12.000, ¿verdad? Ahora debemos hacer una sumatoria de momentos en donde tengamos más incógnitas, que en este caso tendremos a C. Y pues vamos a ver cuáles son los momentos que se ejercen respecto a ese punto. En este caso el peso me va a ser un momento positivo, ¿sí? Positivo. Por lo que yo pongo más 12.000 multiplicado por la distancia, que es de 16. Menos. ¿Por qué menos? Acá podemos ver que pues acá tenemos dos componentes que van a hacer momento, ¿verdad? En este caso tenemos la componente horizontal y ese me va a ser un momento negativo, ¿sí? Entonces tenemos menos FD por coseno de 45 grados. Para que no lo haya visto aún, esto me hace un momento negativo, ¿sí? Y tenemos una componente que va hacia arriba, ¿sí? En este caso, esa sí me va a hacer un momento positivo, ¿sí? Positivo porque va en contra de la manecilla del reloj. Esa es la referencia que yo tomo claramente. Tenemos más FD por el seno de 45 grados. ¿Listo? Y lógicamente ambas deben multiplicarse por una distancia, ¿sí? En este caso, para la parte horizontal tenemos 15 y 5, ¿sí? Va a ser el momento. Va a ser la distancia que me genera ese momento. O sea, aquí tenemos 20. Y para la parte vertical tenemos una distancia de 2. ¿Listo? Por lo que acá multiplicamos por 2. Metemos esto en el IES o en un programa que nos resuelva ecuaciones y nos va a dar que CX es igual a menos 10.667 libras. CY me va a dar 1.333 libras. Y FD
me va a dar 15.085 libras. Perfecto. En este caso vemos que esta me da negativa, por lo que esta iría pues en la otra dirección. ¿Sí? No iría, CX no iría hacia la derecha, sino iría hacia la izquierda. Y ya, eso es lo que nos dice el signo. Perfecto. Ahora bien, debemos ser muy recursivos con la información que nos dan, ¿sí? En este caso podemos apreciar que, por ejemplo, si nos pidiesen cuáles son las reacciones en las llantas, sería, pues no se podría calcular porque no nos dan esa distancia. Entonces veamos que nos dan gran parte de la distancia, por no decir pues las más relevantes del brazo. Entonces vamos a hacer el despiece muy estratégicamente, vamos a quitar el pasador O y vamos a poner las reacciones OX y OY. Y ya, eso es lo único que vamos a hacer. Y pues vamos a quitar el pasador acá en B, por lo que necesitamos poner acá la fuerza BA, ¿sí? Porque vamos a analizar en sí este conjunto, ¿sí? Ese conjunto es lo que vamos a analizar. Perfecto. Entonces, lógicamente necesitamos hallar pues cuál es ese ángulo de inclinación de la fuerza BA, ¿sí? En este caso tenemos una base que es de 50, aquí la tenemos, una altura que es de 13 pulgadas, acá la tenemos, y pues simplemente trabajamos. En este caso tenemos la hipotenusa que es de 51.66 y el ángulo que es de X. Acá lo trabajamos con seno y coseno. Acá pues me apetece trabajar con las relaciones trigonométricas, por lo que el coseno de X va a ser igual a el adyacente, que es de 50, y la hipotenusa, que es de 51.66, y para el seno, que es el opuesto, sobre la hipotenusa. ¿Listo? Ahora, ¿qué debemos hacer? Analizando, podemos apreciar que tenemos tres incógnitas para nuestras tres ecuaciones principales, por lo que empecemos a resolver. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos hacia la derecha? OX. Perfecto. ¿Y qué tenemos hacia la izquierda? La fuerza BA. ¿Sí? Entonces tenemos que la fuerza BA, perdón, voy a llamarla AB, necesitamos la componente horizontal, ¿verdad? O sea, esta de acá. Entonces, tenemos que trabajar ¿con qué? Con la proyección. Y la proyección me la daría el coseno, efectivamente. Entonces ponemos acá coseno, bueno, no ponemos coseno, ponemos 50 sobre 51.66. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en Y. Y me da lo siguiente, oye, que va hacia arriba, más la fuerza AB. ¿Por qué? Porque esta también va hacia arriba, claramente. En este caso debemos trabajar, pues si ya trabajamos con el coseno, ahora trabajamos con el seno. ¿Sí? ¿Y a qué es igual al seno? A 13 sobre 51.66. Perfecto. ¿Y qué va pues también en esta ecuación? Va el peso. ¿Listo? En este caso, o lleva hacia arriba, va a ser igual al peso. Y el peso es de 12.000. ¿Listo? Perfecto. Listo. Ahora vamos a hacer una sumatoria de momentos en el punto pues, donde tengamos más incógnitas, ¿no? Que en este caso tenemos el punto O. Y esto va a ser igual a 0, efectivamente. Entonces vamos a tener lo siguiente. En este caso, aunque yo ya he puesto la fuerza acá, en este punto, ¿sí? Debemos tener en cuenta lo siguiente, que en sí esta fuerza está actuando es en B, ¿sí? Y si nosotros queremos pues tener las proyecciones o las componentes, pues van a estar así. ¿Listo? O sea que las distancias debemos tomarlas desde el punto B. ¿Listo? O sea, recuerden, esta es la cabeza del vector, esta es la cola del vector. La cola del vector debe estar en el punto B. Perfecto. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver cuál es el momento que hace AB, porque las dos componentes podemos apreciar que hacen momento, ¿listo? Entonces va hacia la derecha la componente X y va hacia arriba la componente Y. Empecemos entonces con la componente Y. La componente Y podemos apreciar que me hace un momento, en este caso, negativo, ¿sí? Y a una distancia de 56 pulgadas. Entonces vamos a ponerlo. Menos FAB por 13, ¿sí? Porque es por el seno, sobre la hipotenusa. Esto lo vamos a multiplicar por la distancia que me genera el momento, que es de 56. Vamos a ver que me hace
la componente horizontal. La componente horizontal me hace un momento también negativo, ¿sí? A una distancia de 11 pulgadas. Perfecto, vamos a ponerlo. En este caso, como es la componente horizontal, va por el coseno, ¿sí? Y lo multiplicamos por la distancia, que es de 11. El peso en este caso me va a hacer un momento positivo a una distancia de 106 pulgadas. Perfecto. ¿Listo? Y esto va a ser igual a 0. Ahora, ¿qué debemos hacer? Lo mismo que antes. Debemos ponerlo en pues una aplicación que nos resuelva el sistema de ecuaciones. Y nos va a dar que la fuerza AB es igual a 51.417 libras. ¿Sí? No me voy a centrar en las otras reacciones porque realmente no las vamos a usar, ¿listo? Entonces simplemente me voy a quedar con esta respuesta. Perfecto. Ahora, siguiendo con el ejercicio, de forma estratégica podemos apreciar que ya tenemos la fuerza DE y necesitamos la fuerza S. Afortunadamente ya pudimos hallar la fuerza del otro cilindro, del cilindro AB, que en este caso tenemos dos cilindros. Más adelante hablaremos de pues esa fuerza que se divide en dos. Y podemos apreciar que podemos hacer estática en el nodo E. ¿Sí? Nos van a dar pues lo mismo, dos ecuaciones, dos incógnitas. Podemos hacer sumatoria de fuerzas en Y y en X. Entonces necesitamos hallar los ángulos de inclinación. Aquí yo ya planteé las fuerzas, que las puse todas saliendo. Lógicamente la estática luego me da los signos. Y necesitamos la inclinación, pues necesitamos los ángulos, ¿sí? En este caso tenemos el siguiente triángulo, que ya lo planteé acá. Y en este caso necesitamos la parte horizontal y la parte vertical, ¿sí? Vemos que de la parte horizontal tenemos 12 y acá, aunque no se aprecia porque hizo mal recorte, tenemos que son 2 pulgadas. Por lo que aquí tenemos 14 pulgadas, ¿listo? Podemos hallar la hipotenusa, nos va a dar 34,93 y simplemente con las razones trigonométricas podemos hallar lo que es. Acá en este caso está mal, ¿sí? Acá en primera instancia sería seno y luego sería coseno, ¿sí? Porque sabemos que pues, el coseno trabaja con el adyacente, ¿sí? Y el seno trabaja con el opuesto. Perfecto. En este caso la vertical es de 32, olvidé mencionarlo. Vamos hacia arriba, podemos apreciar que es de 15 más 17, 15 más 12, 27, más 5, 32. ¿Listo? Esa es la razón por la cual tiene esa medida ahí. ¿Listo? Ahora bien, vamos con el siguiente triángulo, que lo tenemos acá. Tenemos una una horizontal de 3 pulgadas, ¿sí? Y tenemos una vertical que no la podemos apreciar acá, pero creo que si no estoy mal que ahí salía, ¿no? Que era 12 más 5, ¿sí? En este caso tenemos 17 pulgadas. Tenemos 17 pulgadas y acá tenemos el ángulo, es el que vamos a hallar. Entonces facilito, tenemos seno de beta, que es igual a 17, sobre la hipotenusa, que olvidé mencionarla, pero es de 17,26. Estos son triángulos rectángulos. ¿Listo? Y tenemos el coseno de beta, que va a ser igual a ¿qué? A el adyacente sobre la hipotenusa. Y ahora sí podemos hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y. Claramente tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, como ya lo mencioné. Entonces, vamos a hacer primero sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué tenemos hacia la izquierda? En este caso tenemos la fuerza ED hacia la izquierda y la fuerza S hacia la izquierda y la fuerza FE hacia la derecha. Entonces vamos a tener esa igualdad. Entonces tenemos la fuerza, ok, tenemos la fuerza D, ¿sí? Que en este caso vemos que va a ser la izquierda, como ya dijimos, lo multiplicamos por el coseno de 45 grados, va a ser igual a, en este caso, no, va a ser igual a, perdón, todavía no ponemos el igual, más la fuerza S, ¿sí? La fuerza S, que en este caso necesitamos la horizontal, que está acá, ¿sí? O sea que trabajamos con el coseno, ¿listo? Entonces sería 14 sobre 34,93, ¿sí? Y esto sí va a ser igual a lo que tenemos ahí.
que es la fuerza F. La fuerza F, a correr esto un poquito hacia la derecha. La fuerza F, que es la parte horizontal, la trabajamos con el 3. O sea que va 3 sobre 17,26. Que sería la hipotenusa. Listo. Y la sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a 0. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos acá? La fuerza de E, ¿sí? Que en este caso iría hacia la izquierda, perdón. En este caso todas van hacia abajo, ¿sí? Lógicamente una nos va a dar con otro signo. Y pues lo multiplicamos con el seno de 45 grados. Más la fuerza S, que en este caso ya trabajamos pues con el coseno, ahora debemos trabajar con el seno, o sea 32 sobre 34,93, más Fe, la fuerza Fe, ¿listo? Que en este caso pues va a ser 17 sobre 17,26, está acá. Y esto va a ser igual a 0, ¿listo? Ahí me quedo un poquito congestionado, perfecto. Y al momento de pues resolverlo en el IES, por ejemplo, lo que nos interesa realmente la fuerza S, es la fuerza que voy a poner, las otras no me interesan. Y me va a dar que es de, voy a poner el valor absoluto, es de 22.311 libras. ¿Listo? Entonces, ya hicimos la estática. Ya pues aquí podemos ver que en la parte del sistema hidráulico debemos poner la fuerza. Ya tenemos la fuerza que trabaja acá y las fuerzas que trabajan en estos dos cilindros. Ya podemos pasar a la parte de potencia fluida. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a empezar a analizar el circuito antes de empezar a resolver como unos locos, ¿listo? Podemos apreciar que tenemos dos bombas, bomba 1, bomba 2. En este caso, cuando nosotros hacemos la simulación y hay un puntico, significa que ahí hay una conexión. Por lo que podemos apreciar que en sí estos son dos circuitos separados. El aceite viene por acá, se puede ir por la válvula de seguridad, debemos tararla para que eso no ocurra. Se viene por acá, por ejemplo acá para que haya retracción, o acá para que se extienda el cilindro así. Y en la bomba 2 podemos ver lo mismo. Se puede ir por la válvula de seguridad, viene por acá. Y puede hacer, por ejemplo, una extensión, se viene por acá y hace que los cilindros se extiendan. O en el caso de que la válvula conmute, puede hacer la retracción. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que son prácticamente dos circuitos separados. Lo único que comparten sería, pues obviamente, el depósito de aceite y el motor de combustión. Ahora bien, debemos empezar a analizarlo. Debemos hacer las caídas de presiones, todo. Pero debemos ver que acá, por ejemplo, nos están dando una información que es relevante, ¿sí? Hay dos cilindros hidráulicos de levante AB. Vamos a empezar primero con el que es un solo cilindro, que es el de volteo, porque pues, es más sencillo, a mi parecer. Entonces ya me están dando información. Y me dice que el diámetro del pistón es igual a 6 pulgadas, ¿listo? La velocidad máxima de elevación y descenso del brazo no me interesa todavía. La velocidad máxima de volteo del balde es 4.2 y 3 pulgadas. En este caso no me están diciendo a mí qué corresponde a cada velocidad. Pero nosotros sabemos que al momento de tener un cilindro, ¿sí? ¿Cuál velocidad va a ser mayor? Va a ser mayor la velocidad de retracción porque hay menor volumen que llenar, ¿sí? Y la velocidad de extensión lógicamente va a ser menor porque hay más volumen que llenar, ¿sí? Entonces eso es lógico. Entonces empecemos a resolver. Veamos a ver qué otra información se nos presenta. Pues los factores que nos dieron son los que necesitamos, ¿no? Para poder hallar esos tarajes de las válvulas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos acá la presión y la contrapresión. Ponelo azul. Y la contrapresión. ¿Listo? Luego tenemos la contrapresión de 1 por el área anular. Y tenemos la presión de 1. No, quiero hacerlo de rojo. Y tenemos la presión de 1 por el área del pistón. ¿Sí? El área del pistón. ¿Listo? Perfecto. En este caso, veamos para qué momento me lo están diciendo a mí. Me dice que casi todas las preguntas que nos están haciendo para este ejercicio, me dice que el balde está cerrando y el brazo va subiendo. ¿Qué significa que el balde está cerrando?
Lógicamente, pues si de pronto no sabemos esa definición, si el balde se cae, se supone que esta arena se cae, ¿sí? O sea, no creo que sea el propósito del ejercicio darnos un peso para que se caiga la carga. Entonces, cerrando es que el balde se está literalmente cerrando, o sea, que no se caiga la carga. Y lógicamente que el brazo está subiendo significa que este pistón se está extendiendo. Entonces analicemos. Entonces, ¿qué ocurre si el cilindro se retrae? Como podemos apreciar, la carga no se está cayendo por esta fuerza que está siendo aplicada al balde. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, el cilindro no está así, sino está literalmente retraído por completo? Podemos ver que este punto baja, ¿sí? En este caso, hace que el balde, la carga se caiga, literalmente. Entonces podemos inferir, ¿sí?, que cuando decimos que el balde se está cerrando, que ya dijimos que era, que haga este efecto, ocurre cuando el cilindro se extiende, ¿sí? Si esta parte del cilindro sube, por así decirlo, la carga se va a poner más vertical, ¿sí? Si el cuerpo del cilindro sube, el cilindro se va a poner más vertical, y pues ya la fuerza B, ya habíamos dicho, ¿no?, que va hacia arriba para que el brazo suba, ¿sí? Brazo se eleve. Perfecto. Entonces, acá tenemos lo siguiente, ya hallamos la fuerza S, esa ya la hallamos, esa no es incógnita, esa nos dio que era de 22.311 libras. Perfecto, entonces ya habíamos dicho que el área del pistón nos lo daban, ¿sí? El ejercicio nos lo daba, era de 6 pulgadas. Aquí lo tenemos, es de 6 pulgadas. Pi cuartos, 6 al cuadrado. Tenemos la velocidad, que pues en este caso necesitamos la velocidad de extensión, ¿sí?, que sería de 3 pulgadas sobre segundo, ¿sí? Tenemos el Q del pistón, o sea, el Q que entra por la parte del pistón, o sea, vamos a dejarlo claro, el Q que entra por acá, recordemos que esto es un cilindro de doble efecto, va a entrar un caudal y por consiguiente va a salir un caudal claramente, ¿listo? En este caso, yo estoy trabajando con el caudal que entra a la parte del pistón, ¿sí? Entonces, dado que estoy hablando pues del caudal que entra por la parte del pistón, necesito trabajar con el área del pistón, ¿sí? Y esto lo multiplico por la velocidad de extensión, ¿sí? Vale, perfecto. Ya, ahora simplemente tenemos que hallar las caídas de presiones y eso sería todo. Vamos a ver. Empezamos por acá, ¿listo? Vamos con la bomba 1. Entonces acá tenemos la presión de la bomba 1. Podemos apreciar que pasamos la válvula direccional, o sea, acá habría una caída de presión, la caída de presión de la válvula direccional 1. ¿Listo? Que en este caso va en esta dirección. Y ok. La caída de presión de la válvula direccional 1. Luego de esto, podemos apreciar el sentido del cheque. Entonces va a pasar por el cheque, va a haber una caída de presión por el cheque, que ahí nos lo dieron que era de 30, ahorita lo vemos, y va a entrar directamente al pistón, o sea que aquí tenemos la presión de trabajo. Y esa es la ecuación que nosotros vamos a plantear. Entonces tenemos la presión de la bomba 1 va a ser igual a la caída de la válvula direccional más el delta de presión debido al cheque más la presión de trabajo. Y esta va a ser nuestra primera ecuación para esta parte del ejercicio. Se nos olvidó hacer el DCL en el cilindro, ¿sí? Me pasé por completo, lo siento. Tenemos la presión 1 multiplicado por el área del pistón, que va hacia la izquierda, está la fuerza resultante, y tenemos la fuerza S más la contrapresión 1 multiplicado por el área anular. ¿Listo? Esa va a ser otra ecuación claramente, entonces esta sería la ecuación 1 y 2. Y 2, perfecto. Ahora tenemos la contrapresión 1. Vamos a ver qué ocurre con el aceite que está en la parte anular, lo que está en azul. En este caso podemos apreciar que sale del pistón, pasa por la válvula direccional y se va directamente a tanque. O sea que esto va a ser igual a la caída de presión de la válvula direccional. ¿Listo? Perfecto, este va a ser nuestro punto 3.
Ahora bien, tenemos que definir bien qué es cada cosa y qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos, ¿sí? Acá, al momento de nosotros plantear nuestro sistema de ecuaciones, debemos tener la misma cantidad de incógnitas y la misma cantidad de ecuaciones, si no va a ser un sistema no solucionable. No va a tener solución, nos va a faltar ecuaciones. Entonces, debemos recordar que el área del pistón sobre el área anular va a ser igual al beta. ¿Listo? ¿Y qué ocurre? ¿Por qué necesitamos nosotros el beta si ni siquiera nos lo dieron? ¿Seguro que no nos lo dieron? Nos lo dieron de forma indirecta. Miren, tenemos la velocidad máxima de volteo del balde de 4.2 y de 3 pulgadas. Recordemos que el beta también me expresa a mí una relación de velocidades, por lo que el beta es igual a la velocidad de retracción sobre la velocidad de extensión. O sea, el beta en este caso va a ser igual a 4,2 sobre 3. Eso es importante. Entonces, voy a borrar esto de acá. Ya tenemos más ecuaciones. ¿Por qué? Si se fijan, acá tenemos el área del pistón. Lo tenemos acá. No tenemos el área anular y veamos que es una incógnita. Pero ya hallamos el beta. O sea que con el beta y el área del pistón podemos hallar el área anular. Perfecto. Ahí ya tenemos una ecuación que nos aporta valor. Eso es lo que necesitamos, que nos aporte valor. Sabemos que la caída de presión del cheque, arriba nos lo dieron, y es de 30, perdón, de 30 psi, por lo que ya liberamos esta incógnita que pues nunca fue incógnita realmente. Tenemos esta área del pistón, tenemos esta área anular, tenemos esta fuerza de C, listo. Vamos a ver, necesitamos la caída de la válvula direccional, que arriba nos lo dan, ¿sí? En este caso podemos apreciar que nos dice que la caída de presión para todas las válvulas direccionales es de 1.68 por el delta de presión elevado a la 0,5. ¿Sí? Vamos a copiarlo tal cual. Dice que el Q en GPM, ¿no? En GPM, es importante, en galones por minuto, es igual a 1.68 por el delta de, por la raíz del delta de presión. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a analizar esta parte de la ecuación, ¿listo? Porque queremos que no nos dé ningún error, ¿verdad? ¿Qué tenemos acá? ¿En qué unidades nos va a dar a nosotros esta ecuación? Tenemos el área del pistón en pulgadas cuadradas. Tenemos la velocidad de extensión, la tenemos en pulgadas sobre segundo. O sea que acá nos va a dar en pulgadas cúbicas sobre segundo, ¿sí o no? Necesitamos el caudal en GPM, ¿sí o no? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que 231 pulgadas cúbicas son iguales a un galón. Y que 60 segundos es igual a un minuto. O sea que debemos multiplicar por 60 y dividir en 231 en esta parte de la ecuación. Multiplicamos por 60 y dividimos en 231. ¿Listo? Por lo que ese caudal nos va a dar lógicamente, como ya habíamos dicho, en galones por minuto. Y ya podemos usar esta ecuación que nos relaciona esa caída de presión de la válvula direccional. Ahora simplemente, ¿qué debemos hacer? Debemos despejar. En este caso nos va a dar que la caída de presión de la válvula direccional es igual a Q cuadrado sobre 1.68 al cuadrado. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá, como podemos apreciar, tenemos una caída de presión de la válvula direccional y una caída de presión de la válvula direccional. ¿Son la misma caída de presión? La respuesta es no, no lo es. ¿Por qué? Porque son caudales diferentes lo que tenemos en esos dos puntos. ¿Cómo así? Vamos a separarlo un poco. ¿Cómo así que son caídas de presiones diferentes? Sí. ¿Por qué? Porque podemos apreciar que la bomba nos está dando un caudal. Pasa por la válvula direccional. Este mismo caudal viene por acá, viene por acá, viene por acá y entra a la parte del pistón, ¿sí? Pero por la parte anular está saliendo menor caudal y un menor caudal está pasando hacia tanque, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos relacionar nuevamente el beta con el caudal del pistón sobre el caudal anular. ¿Listo? En este caso podemos apreciar
que acá esta ecuación nos da a nosotros el caudal del pistón, ¿sí? Tenemos el beta y automáticamente vamos a tener el caudal anular. Perfecto. ¿Qué significa esto? Significa que al momento de nosotros usar esta ecuación de Q cuadrado acá, nos va a dar caudal. ¿Cuál caudal? El caudal que va hacia el pistón al cuadrado sobre 1.68 al cuadrado. Y este caudal va a ser el caudal de la parte anular al cuadrado sobre 1.68. Eso es lo que quería dar a entender. Perfecto. Entonces nosotros sabemos, continuemos. Nosotros conocemos el caudal, ¿sí? Porque ya lo hallamos con esta ecuación de acá. Tenemos la velocidad de extensión, lógicamente. O sea, tenemos esto. Y simplemente tenemos que hallar la presión, la contrapresión y la presión de la bomba. ¿Listo? Esas son las incógnitas. Entonces nosotros al meter esto en el programa que nos soluciona, nos va a dar lógicamente los resultados, ¿no? Y aquí los tengo. Me dice que el área anular me va a dar de 20,2 pulgadas cuadradas. El área del pistón me va a dar 28,27 pulgadas cuadradas. Estoy revisando que no se me quede ninguna ecuación sin poner. Sí. Luego eso tenemos el beta, que el beta me da 1,4. La contrapresión 1 me da de 87,75 psi. El cheque ya dijimos que la caída de 30, la fuerza es 22.311. La presión 1 me da de 851,8 psi. Tenemos la presión de la bomba 1, 1054 psi. Tenemos también, bueno, ahorita vamos a hallar otras cositas acá. Tenemos los caudales, el caudal del pistón y el caudal de la parte anular. El caudal del pistón me va a dar a mí 22,03 GPM. Y el caudal de la parte anular me va a dar de 15,74 GPM. ¿Listo? Perfecto. También, pues, ahorita vamos a hallar otras cositas que nos están pidiendo. Perfecto. Hasta el momento no hemos resuelto nada de lo que nos han pedido. ¿Listo? Pero tenemos muchísimos datos. Ahora bien, ¿qué podemos hallar nosotros primero? Podemos hallar la potencia. La potencia en esta configuración que tenemos acá. Entonces tenemos que la potencia va a ser igual a ¿qué? Tenemos que es caudal en GPM por la presión en PSI sobre 1714. Entonces me va a dar que la potencia es igual a el caudal en GPM, el caudal que me da la bomba. El caudal que me da la bomba es el que entra al pistón, 22,03. Multiplicado por la presión, que en este caso ya la hallamos. ¿Qué significa la presión de la bomba 1? La presión de la bomba 1 es la presión en este punto. ¿Sí? Esa apenas sale de la bomba. ¿Listo? Entonces ya la tenemos, ahí está, es de 1054, perfecto. Y lo dividimos en 1714. Y esto nos va a dar que esa potencia es de 13,55 caballos de fuerza. ¿Listo? Ahora bien, vamos a seguir resolviendo. Nos pidieron la potencia, ya la hallamos. Ahora necesitamos tarar las válvulas de seguridad. Entonces nosotros dijimos que la presión de la bomba está acá, ¿verdad? ¿Qué es la idea de tarar una válvula de seguridad? Es poder ajustarla bien para que trabaje lo que nosotros queramos y en llegado caso que haya una sobrepresión se abra. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos trabajar a la presión que ya calculamos. No queremos que se abra esa presión. Por eso nos dan un factor de incertidumbre, un factor de seguridad. Por ende, debemos multiplicar esa presión de la bomba 1, esta de acá, multiplicarla por 1,25. ¿Sí? Entonces el taraje de la válvula de seguridad 1 nos va a dar 1,25 por la presión de la bomba 1, que nos daría en este caso 1382 psi. Ahora bien, tenemos que tarar la válvula de contrabalance 1. ¿Qué significa una válvula de contrabalance? La idea de la válvula de contrabalance es que no me permita que la carga se caiga, ¿sí? Por lo que esto es bastante sencillo. Simplemente debemos analizar, supongamos que esto está quieto, ¿sí? La idea es que el aceite no se derrame, no fugue.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una fuerza y tenemos un área, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por dónde va a fugar el aceite en llegado caso que la carga se caiga? Se va a ir por acá. Si la válvula está mal tarada, la carga se va a caer, ¿sí? Entonces, ¿qué aceite debemos analizar nosotros? Este aceite de acá, ¿sí o no? Entonces, tenemos el área del pistón y tenemos la fuerza que es aplicada, que es la fuerza de la carga. Entonces, esto va a ser simplemente la fuerza S, ¿sí? Que es la fuerza que, pues ya haciendo la estática, la que resulta de sostener esa carga, la de 12.000 libras, pero es la fuerza S. Entonces tenemos el factor de seguridad, necesitamos un factor de incertidumbre para asegurarnos de que esa válvula logre sostenerme la carga, la fuerza S dividido en el área del pistón, ¿sí? Que si pues podemos reemplazarlo perfectamente, 1,3 multiplicado por 22.311 sobre el área del pistón, que ya la habíamos hallado, que es de 28,27 pulgadas cuadradas. ¿Sí es eso? Sí. Entonces esto nos va a dar que el taraje de la válvula de contrabalance 1 es de 1026 psi. ¿Listo? Perfecto, entonces ya hallamos el taraje de la válvula de seguridad, el taraje de la válvula de contrabalance y hallamos la potencia. Perfecto. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos con el levante? ¿Sí? Se hace exactamente igual que la primera parte, con pues, la diferencia de que en este caso tenemos dos cilindros, ¿sí? Entonces la fuerza, vamos a ver cómo es que varía, ¿listo? Entonces yo, como lo suelo trabajarlo exactamente igual, con una pequeña diferencia, que voy a hacer de cuenta como si fuese un cilindro grande, o sea, un solo cilindro, pero un cilindro grande, por lo que las áreas las voy a multiplicar por 2, ¿sí? Pero prácticamente es lo mismo, ¿sí? O sea, no varía en nada, o sea, o si quieren, pues pueden hacerlo así, como un cilindro grande, 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 que tenga la capacidad de los dos cilindros, o pues hacer un cilindro y pues en ese caso deben tener cuidado, ¿sí? Perfecto, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el cilindro, tenemos la presión 2 por el área del pistón, tenemos por otra parte la contrapresión 2 por el área anular y tenemos la fuerza AB, ¿listo? La fuerza AB, que ya la hallamos claramente, pero es que primero debemos hacer la estática. Entonces, lo mismo que hicimos la vez pasada, nos dan dos velocidades, con eso podemos hallar el beta, que el beta para este caso va a ser de 3 sobre 2, listo, que eso es igual a 1,5. Tenemos el área del pistón, que el área del pistón también nos dan un diámetro arriba, que es de 5. Vamos a verlo. El área del pistón es de 5 pulgadas, ¿sí? Nos dan una velocidad, en este caso ya dijimos que es una velocidad de extensión, también, o sea, la menor, de 2 pulgadas sobre segundo. Me da un beta también, pues se supone que ya tenemos el área del pistón, ¿no? Como ya hemos dicho. El beta es el que me relaciona las áreas, entonces para yo tener el área anular debo tener la siguiente relación, que beta es igual al área del pistón sobre el área anular. Y ahora vamos a hacer el DCL. En este caso, como ya había dicho yo, vamos a trabajar con un pistón grande. Entonces, dado que son 2, multiplicamos por 2 y multiplicamos por 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Presión 2. Esperen, déjenme ver una cosa. Pues coloquemos directamente la ecuación de continuidad, ¿sí? El Q del pistón, en este caso voy a colocar el Q del pistón 2. Va a ser igual a ¿qué? Es área por velocidad, ¿sí o no? Pero recordemos que es un pistón grande, o sea que va a ser 2 veces el área del pistón, ¿sí? Colocamos el pistón 2 porque pues es un segundo pistón. Vamos así. Listo, el área del pistón multiplicado por la velocidad de extensión. Y lo mismo que les pasa, necesitamos que nos den en GPM, entonces por 60 sobre 231. ¿Listo? Esa es la ecuación de continuidad. Ahora bien, vámonos para acá para el DCL. Tenemos la presión 2 multiplicado por el área del pistón por 2. Del otro lado tenemos la fuerza B más la contrapresión 2 por el área anular
por 2. ¿Listo? Eso es todo. Perfecto. Ahora necesitamos las caídas de presión, ¿sí? Recordemos que la fuerza AB no es una incógnita. La fuerza AB directamente nosotros ya la hallamos, ¿sí? Es de 51.417 libras. Ahora debemos hallar la contrapresión, debemos hallar las caídas de presión. Entonces vamos a empezar con la presión de la bomba, 2, y vamos a tener lo siguiente. Entonces la presión de la bomba 2, pues lógicamente lo tenemos por acá. ¿Y cómo pasaría? Vemos que necesitamos la extensión, ¿no? Entonces viene por acá, pasa la válvula direccional, o sea, va a haber un delta de presión de la válvula direccional. Tenemos un delta del cheque, porque se viene por el cheque, y entra la presión de trabajo. Aquí va a haber la presión 2. ¿Listo? Entonces va a haber 3. Válvula direccional, cheque y presión de trabajo. ¿Listo? Eso es lo que vamos a poner. En este caso nosotros sabemos que está entrando por la parte del pistón y sabemos que la caída de presión está dada por esta ecuación de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a poner? Q del pistón, 2. Quitémosle este 2 que luego nos confundimos. El Q del pistón sobre 1,68, todo esto al cuadrado. Esa es la caída de presión. ¿Listo? Luego de eso tenemos la caída de presión del cheque, que es de 30, y tenemos la presión 2. Perfecto. Ahora tenemos la contrapresión 2. ¿Sí? La contrapresión 2 es simplemente, como ya la habíamos apreciado antes, en la otra parte del circuito, solamente tiene la caída de la válvula direccional y se va directamente a tanque. ¿Listo? Entonces tenemos la caída de la válvula direccional, o sea, Q anular, sobre 1,68. Esto al cuadrado. ¿Vale? Perfecto. Ahora podemos apreciar, creo que no nos faltan más incógnitas. Tenemos el beta, con el beta y el área del pistón, podemos hallar el área anular. Tenemos la velocidad, con la velocidad y el área del pistón, podemos hallar el Q del pistón, ¿sí? Dame un segundo. Entonces estábamos diciendo que pues necesitamos hallar el Q del pistón, el caudal que entra por la parte del pistón por acá. Ya tenemos el área del pistón, tenemos la velocidad, tenemos el caudal, tenemos, a ver, vamos a ver qué es lo que tenemos. Esto de acá prácticamente se resuelve todo solo. ¿Listo? Tenemos la fuerza B, tenemos el área anular, tenemos el área del pistón, tenemos el Q del pistón porque ya lo hallamos acá, tenemos la caída del cheque, tenemos el Q anular. ¿Listo? El Q anular aún no lo tenemos, necesitamos la misma relación que teníamos antes, que es el beta es igual al Q del pistón sobre el Q anular. ¿Listo? Ya, simplemente solucionamos, creo que no me falta ninguna ecuación. Perfecto, entonces vamos a resolver directamente en nuestro programa, que en este caso yo uso el IES. Aquí tengo los resultados frente mío y me da que el área anular es igual a 13,09 pulgadas cuadradas, área del pistón es de 19,63 pulgadas cuadradas, el beta es de 1,5, la contrapresión 2 es de 65,53 psi, la caída del cheque es de 30, la fuerza B es de 51.417, la presión 2 es de 13.353, perdón. La presión de la bomba 2, esto es importante, la presión de la bomba 2 es de 1530. Y perfecto, y tenemos los caudales, ¿sí? Caudal anular y el caudal del pistón. Ay, no me escaparé. Y el caudal del pistón. El caudal de la parte anular que sale es de 13,6 y el que entra es de 20,4 GPM, las dos, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que hallar también los tarajes de la válvula de seguridad y de la válvula contrabalance. Entonces, el taraje de la válvula de seguridad 2 y el taraje de la válvula de contrabalance 2. Entonces, lo mismo de antes. Tenemos la presión en este punto. En este punto de acá. Nosotros queremos que esto no se abra hasta que, pues, la idea es proteger de sobrepresiones, pero la presión de trabajo no se debería abrir, por lo que tenemos la presión de la bomba y lo multiplicamos por un factor de incertidumbre que es de 1.3. Entonces tenemos que la presión de la bomba 2 es de 1536. Es de 1530, perdón, este me quedó feo. Es de 1530. Entonces 1.3 multiplicado por 1530, ¿sí? Eso me va a dar que el taraje de la válvula de seguridad 2 es de 1913 PSI.
Y lo mismo que habíamos explicado antes, la idea es que pues la válvula contrabalance es que si esto está apagado, ¿sí?, no se caiga la carga. Entonces tenemos lo mismo, aceite que está en estas dos recámaras, la idea es que no se caiga, entonces tenemos una fuerza, ¿verdad? Entonces lo mismo, me relaciona el área del pistón con la fuerza, ahí va a haber una presión y la idea es que esa presión no me abra la válvula de seguridad. Entonces por eso usamos un factor de incertidumbre que creo que es de 1.25. No, es de 1.3. ¿Listo? Entonces tenemos 1.3 multiplicado por la fuerza, que la fuerza en este caso es de 51.417. Y lo dividimos en 2 veces el área del pistón, que el área del pistón en este caso tenemos que es de 19,63. Y me va a dar que el alteraje de la válvula de contrabalance 2 es de 1702 psi. ¿Listo? Perfecto, entonces ya tenemos esos dos tarajes de la válvula de seguridad. Vamos a subrayar las respuestas. La válvula de seguridad es esta, la contrabalance es esta, la válvula es esta, la de seguridad es esta. Y hallamos en este caso la potencia, ¿sí o no? Perfecto, ahora ¿cómo hallamos la potencia en este caso? ¿Cómo hallamos la potencia en este caso? Pues lo mismo, tenemos la presión de la bomba, que es de 1353, no, perdón, 1530, multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por el caudal de la bomba, que en este caso es el caudal que entra por el pistón, que es de 20,4. Y lo dividimos en 1714 y nos va a dar que esa potencia 2, acá potencia 1, que esa potencia 2 es de 18,22 caballos de fuerza. ¿Listo? Ahora bien, la potencia para estos dos momentos simplemente va a ser la suma de las dos, si lo sabemos sumarlas, y nos va a dar una potencia, que es la potencia que ya dijimos que la eficiencia la eficiencia del motor es del 100%, o sea, no van a haber pérdidas. O sea que va a haber esas dos sumas, ¿no? Y si sumamos 13,55 y 18,22, nos va a dar que la potencia del motor es de 31,76 caballos de fuerza. Ahora bien, ¿cómo hallamos la potencia máxima? Porque esa creo que, pues si no la piden, no la podrían pedir. Simplemente debemos hacer lo mismo, calcular lo mismo, pero ahora debemos calcularlo es con con los tarajes de la válvula de seguridad, ¿sí? O sea, nosotros pusimos un margen de sobrepresión para que las válvulas de seguridad no se abran, pero recuerden esto siempre, la potencia máxima es a la que la válvula de seguridad abra, porque esa es la presión máxima que alcanza el sistema. Entonces podemos definir lo siguiente, y es que la potencia máxima del motor, ¿qué va a ser? Va a ser más. Ambas la dimos en 1714, en este caso el caudal nunca va a aumentar, el caudal va a ser el mismo, pues en los dos casos, ¿no? 22,03 y 20,4. Esos son los dos caudales que tenemos acá, ¿sí? Lo que va a cambiar, ¿qué es? Es que va a haber una pequeña sobrepresión. En este caso, acá tenemos que es 1054. Y nosotros ajustamos la válvula de seguridad a 1382. Entonces esa va a ser la presión que debemos poner. 1382. 1382. Y lo mismo con la otra. Tenemos que es de 1700, perdón. Ha dicho que la presión de la bomba es de 1530, pero nosotros la taramos a 1903. Por ese 1, aquí es 1,25. Aquí es 1,25. ¿Listo? 1913. Esa va a ser la potencia máxima que va a existir en ese sistema. Por lo que tenemos que la potencia máxima de los motores va a ser de 39 o 40 caballos de fuerza, ¿sí? Aproximadamente. Y eso sería todo el ejercicio. Espero que les haya gustado. Y nada, les dejaré el PDF en la descripción. Chao.